Buenos días, compañeros, compañeras. Pues bien, nosotros hoy día vamos a hablar sobre la NIC 16. Vamos a hacer un pequeño debate en el cual esta NIC trata sobre las propiedades planta y equipo. Bueno, en sí para mí realmente esta NIC es muy importante y en cierta parte tiende a confusión. ¿Por qué? Bueno, en cierta parte, uno de los principales objetivos de esta es que debemos saber realmente el reconocimiento contable de esta propiedad, planta y equipo. Y en cierta parte también lo que son las contabilizaciones. Porque existen otras normas que están ligadas a esta, pero sin embargo que no son propiedades, plantas y equipo. Entonces, al momento de reconocer nosotros una partida como tal, tenemos que saber bien, contabilizar y saber bien si es una propiedad, planta y equipo, o un activo biológico, o es una propiedad de inversión, y muchos factores que existen aquí. Porque si bien es cierto, la propiedad planta y equipo, también hay plantas vivas que se la consideran como tal, como propiedad planta y equipo. Pero para esto tienen que tener ciertas caracterizaciones para que lleven a cabo las mismas. Por ejemplo, una planta de verde o banano que tiene una duración más de un año, se la Sería considera, una propiedad planta y equipo, porque se dura la más de puede. un año. Sí, se la puede considerar, realmente se la considera propiedad, planta y equipo, porque dura más de un año, como le dice el compañero Reyes. Y aparte son plantas productoras, porque nosotros sembramos esa planta, pero sin embargo van a seguir teniendo hijos, hijos y hijos. Claro, compañera, y también va a venir a que un cierto tiempo, ejemplo, lo que es las plantas de banano en la producción, tiene un plazo de durar por lo mínimo, por lo máximo unos 10 años. En cambio, sería una inversión a largo plazo y obviamente sería una utilidad para la empresa, en este caso como un activo de propiedad, planta y equipo. Yo tengo una duda, pero por ejemplo, ya nosotros sabemos que que la planta, la cosecha del verde dura más de un año porque es una reproductora. O sea, en sí, la cosecha como tal son 8 meses, pero la planta queda igual hasta muchos años más. Pero mi duda está en que, si por ejemplo, en esos 8 meses les cae una plaga, ya no se la consideraría, ya no se la considera una propiedad planta y equipo, sino un activo biológico, ¿o cómo? Compañera, de mi punto de vista, yo sí lo consideraría un activo biológico, ya que si le está cayendo la plaga durante los 8 meses y no pasado de un año, todavía es considerado un activo biológico. Entonces, desde mi punto de vista, sí consideraría que es activo biológico. Sería como una pérdida del activo. Bueno, compañero Cristian, no, bueno, yo tengo otro punto de vista. En sí, la pregunta que nos hace la compañera, al menos yo creo, que sigue siendo una propiedad, planta y equipo, porque en cierta parte hacer plantas vivas o plantas productoras están inmersas a caer plagas, pero obviamente el responsable o la persona que está a cargo de esos sembríos de banano o de verde tiene que también tener el mantenimiento a aquellas plantas, pues, porque no se puede sembrar una planta y dejarla allí, que ella solita haga todo el proceso, también hay que abonarla, o sea, esos son cosas extras que se debe y es importante para el mantenimiento de la planta. Entonces, sí existen, como dice la compañera, plagas y demás, pero estas plagas pueden ser combatidas por químicos como tal. Entonces, igual yo siento que y considero que sí sería una propiedad, planta y equipo como tal, los sembríos de banano, porque igual tienen que llevar su mantenimiento. Pero, o sea, yo considero o creo que esta es una planta productora y yo estoy del lado de mi amigo, yo lo defiendo. Para mí que son activos biológicos, porque igual en la NIT 41 dice que los productos que se desarrollan en plantas productoras son activos biológicos, pero la planta, a pesar de que le caiga la esta, va a seguir creciendo y el activo igual se va a seguir dando. Es decir, que la producción va a seguir. Exacto, la producción va a seguir. Entonces, como tal, es una propiedad, planta y equipo, porque tiene más de un año. O sea, le puede caer su plaga, pero esto puede ser combatido a seguir. Y si la empresa se dedica como tal a sembríos de banano, entonces es propiedad, planta y equipo. Sino que solo tomaría como pérdida de propiedad, planta y equipo. Porque igual, por Claro, ejemplo, si por ejemplo la planta se dañó, ya toda la cosecha se dañó y ya no puede haber solución.
ya es una pérdida. Claro, en ese caso sí sería una pérdida como tal, pero igual sería propiedad, planta y equipo. Yo considero que sería una propiedad, planta y equipo los sembríos de banano, sino que ya se la consideraría como una pérdida. Ya. Bueno, aclarada la duda. En el caso de los activos biológicos, bueno, más que todo en el área de la producción de sandía, solamente sería, siempre va a ser un activo biológico porque su producción va a ser durante el tiempo de un mes a 11 meses, no pasa el tiempo máximo de un año, ¿no? Sí, compañero, Claro, ya es considerado un activo biológico, porque si pasaría del año ya sería una propiedad planta y equipo, que es el ejemplo que tenemos ahorita también lo del verde. Una pregunta. El día que estuvimos en clases, la mija contó algo, perdón que me salga más del tema, pero es cuando existe un arrendatario. ¿Eso se considera propiedad de planta y equipo o simplemente como una propiedad de inversión? ¿No sería una propiedad de inversión? no. Porque, no, Existen varios factores realmente, compañera. Existen varios factores y todo depende del uso y de la adquisición como tal de este activo. Yo, bueno, no sé, según lo que yo entendí, que sea propiedad planta de equipo cuando es de uso diario y es de uso ordinario, que sea en el reconocimiento en la NIC 16. Pero también a mí decía que existen dos formas, que sea cuando existe un arrendamiento operativo, pero también existe el arrendamiento financiero, si no estoy mal. Claro, es que el arrendamiento operativo como tal es cuando no realmente no se presentan en los estados financieros. Cuando es arrendamiento operativo no se presentan en los estados financieros y tampoco no se transmiten los derechos como tal a nosotros como empresa. Ya, Compañera Wendy, pero usted manifiesta que los arrendamientos operativos no se los registra en la contabilización, pero ¿cómo yo voy a saber si tengo pérdidas o ganancias en la empresa? O sea, como que de mi punto de vista es algo incoherente. a ver, compañero, no, porque si hacemos uso de las NIT, hay dos partes en este caso, el arrendador y el arrendatario. Cuando hablamos de lo que son arrendamientos operativos, el arrendador no nos da a nosotros todos los derechos, todos los usos de este activo. Nosotros sí los registramos, pero no en los estados financieros. Nosotros llevamos nuestra contabilidad como tal en el libro diario de las cosas mensuales o los pagos que vamos a hacer a como quiera el arrendador. El arrendador realmente es la persona que va a estar en los estados financieros como su activo realmente, pero nosotros no. Cuando es un activo, perdón, un arrendamiento financiero, allí sí nosotros lo registramos en los estados financieros, pero lo registramos como activos por derecho de uso, porque no es nuestro. Pero sin embargo, el arrendamiento financiero, Pero también ya sería si sea activo, intangible o tangible, la misma ley es para todos. claro, sí, igual sí, es la misma ley, pero como decía, el arrendamiento financiero es aquel que no es dueño, nosotros no somos dueños, pero nos hacemos dueños mediante el tiempo de contrato que se registra como tal. Por eso les digo, en el arrendamiento financiero nosotros sí registramos, pero nosotros tenemos que hacer constar en los estados financieros que es un arrendamiento por derecho de uso, que no es pero sí tenemos derecho de uso. Pero el Es decir, arrendamiento que operativo no. El que tú, sí registra. tú tienes un control directo sobre el activo. Sí, yo tengo un control directo sobre el activo, pero en el arrendamiento financiero. En el arrendamiento operativo no me están dando todos esos derechos y yo no lo puedo registrar como tal, como que sea mío en un estado financiero, pero sí en mi contabilización de mi libro diario como quiera. Pero ya en conclusión sería eso tal caso como uno le dé el uso al activo, según su naturaleza, pues no. Claro, sí, todo depende de su uso, Porque eso es tenemos un verdad. ejemplo tan Del claro uso que todo activo intangible se va a amortizar, tanto como activo intangible como tangible.
se puede deteriorar, pero en el caso del terreno, no se deprecia. Compañero, ahí te equivocaste. Los activos intangibles se amortizan, pero los activos tangibles se deprecian. ¿Ya? Y es cierto lo que dice, los terrenos realmente no se deprecian porque los terrenos siempre van a ganar valía. Y pero no siempre ganan, porque por ejemplo, un terreno es, por ejemplo, mi casa. Mi casa de aquí puede ser bonita, puede ser grande y puede que valga plusvalía, pero en otro lado. Pero dependiendo del lugar donde yo vivo, no gana, no es lo mismo. Ya, por ejemplo, ya nosotros ya es pérdida. Y así mismo otra empresa está establecida en un lugar muy bueno donde se puede ganar plusvalía. Pero con el pasar del tiempo, ustedes saben cómo estamos viviendo ahora, ya pierde dinero, porque no es lo mismo, ya no vale lo mismo. Claro, pierde su valor como tal, pero sin embargo igual no se deprecia. Sería Entonces, como podemos decir que tal vez podremos tener una pérdida porque no lo podemos vender. Lo tenemos ahí como una inversión, pero al fin y al cabo va a perder su valor porque está en un lugar inseguro como tal, pero no se deprecia. Los terrenos no. Los edificios sí, pero los terrenos no. ya, entonces como tal, esta NIC 16, en conclusión, nos permite que la visualización correcta de las inversiones que se realizan con los activos fijos como respaldo ante terceros en las operaciones financieras más que todo, pues no, para el uso de la medición, junto con el valor de uso de la adecuada utilización que se le da en la producción y para llevar la contabilización. Esto que nos puede permitir para la toma de decisiones y ver las crisis financieras que se pueden producir durante la empresa. Entonces, con eso yo concluiría con todo lo que hemos hablado. Y yo también vuelta concluiría que una entidad debe determinar el cargo de la depreciación por separado para cada una de las partes más importantes de su propiedad. También deben estar separados lo de la vida útil y el valor residual, que también es una parte importante para la depreciación. Ya, yo considero que vuelta a la aplicación de la NIC 16 permite un mayor control del estado de sus activos fijos en cuanto a su mantenimiento, su funcionamiento, su valor real actualizado, los valores de su vida útil y la depreciación ajustada a todos sus tipos de activos. Bueno, en cierta parte, como lo decía la compañera, justamente esta NIC trata sobre eso y hay un párrafo específicamente donde nos dice que los edificios como tal y los terrenos se contabilizan por separado. Bueno, yo dando mi conclusión y para que todo este debate quede claro y quedemos todos de acuerdo en algo, es que es cierto que esta norma tiende a confusiones, al reconocimiento y la medición como tal de los activos que nosotros tengamos. Entonces, es importante rescatar que esta norma no es aplicable realmente para las propiedades, plantas y equipos que tengamos como mantenidas para la venta, porque no se aplica, y también asimismo para los activos biológicos relacionados con las actividades agrícolas como tal, y por supuesto por activos para la exploración y evaluación, y obviamente los derechos mineros y reservas minerales tales como petróleo, gas natural y recursos no renovables. Esta NIC 16 no aplica para estos, porque netamente nuestra NIC 16 como tal habla realmente sobre las propiedades planta y equipo. Entonces, eso compañeros. Entonces, ese ha sido el debate del grupo número D. Muchas gracias.